también para poder tener un cimiento del desarrollo de las demás patologías que vamos a enfocar de aquí en adelante. Estamos cerca también ya al primer aporte, bueno, que vayan completando vuestros mapas o esquemas conceptuales, mapas conceptuales. Y bueno, la mejor de las suertes. Heidi, buenas tardes, adelante. Ok, doctor, gracias. Doctor Carlos Casabranca Santos y compañeros, todos muy buenas tardes. En esta oportunidad yo voy a exponer a hacer mi seminario de investigación de oftalmología, dirigido a la patología palpebral expuesta por el cuarto grupo, el cual lleva como título Tratamiento de la triquiasis mediante la liberación de las raíces foliculares de las pestañas, una nueva técnica. Para ello tenemos que partir desde la definición de qué es una triquiasis, ¿no? La triquiasis es una afección adquirida en la que las pestañas se van a desviarse hacia el interior del globo ocular, como se puede visualizarse, ¿no?, en la imagen. Ahora, esta desviación va a provocar irritación ocular y morbilidad ocular. Se han descrito diferentes modalidades de tratamiento, incluyendo métodos quirúrgicos y métodos no quirúrgicos. La triquiasis puede confundirse con la distiquiasis. A diferencia de la triquiasis, la distiquiasis es una patología congénita y esta se va a caracterizar por un exceso de filas de pestañas, ¿no? Acá va a haber demasiadas pestañas y en cambio acá va a haber una desviación de las pestañas hacia adentro, ¿no?, hacia el globo ocular. Entonces, y estos excesos de filas de pestañas van a emerger por detrás de las glándulas de Meibomian, ¿no? La triquiasis puede ocurrir en todas las edades, sin embargo se ve comúnmente en adultos. Los pacientes suelen presentar dolor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento y lagrimeo en el ojo afectado. Si no se trata la triquiasis, puede causar morbilidades oculares como la abrasión de la córnea, cicatrización, queratitis, lo que pone en peligro la visión de los pacientes. Entre las principales causas de la triquiasis son la inflamación crónica del margen palpebral, las enfermedades de la piel y de las conjuntivas, las cicatrices del margen palpebral relacionadas con cirugías o de causas traumáticas. En el análisis de mi artículo, tiene un diseño descriptivo, fue publicado en Turquía, la fecha de publicación fue el 22 de marzo del 2021 y lo encontré en la revista de PubMed. Básicamente el objetivo de mi artículo es presentar un nuevo método para la corrección de la triquiasis con una breve revisión de las modalidades de tratamiento. ¿Qué hablo? Okay, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, para ello se utilizó, se describió el caso de una paciente femenina de 42 años de edad, la cual presenta antecedentes de tener algo en el ojo derecho, enrojecimiento y lagrimas durante más de 20 años. La paciente se ha estado depilando las pestañas desde que comenzaron los síntomas oculares. También menciona que fue intervenida 2 veces de cabestrillo frontal mediante injerto de tensor de la fascia lata, producto de citosis congénita del ojo derecho. Menciona no tener otros antecedentes de ninguna otra cirugía aparte del cabestrillo frontal. En el examen físico, como podemos visualizar en la imagen, la pestaña derecha, la afección es a nivel de la pestaña derecha, a nivel de la porción central, ¿no? Estamos visualizando que las pestañas se encuentran dirigidas hacia adentro, ¿ya? Tocando la córnea y la conjuntiva. El margen del párpado estaba en posición normal, sin inversión hacia adentro, lo que podría excluirse, ¿no?, del endropion cicatrizal. No había abrasiones corneales ni opacidades. Evaluando la agudeza visual de la paciente, estaba normal. Había un desplazamiento inferior del párpado superior debido a la laxitud de su anterior cabestrillo frontal por su tos congénita, ¿no? Entonces, ¿qué se le hizo a la paciente? A la paciente se le realizó una incisión supratarsal de 8 milímetros, por encima y paralela al margen palpebral en la parte central del párpado superior, donde se localizaba la triquiasis, ¿no? Como mencioné, va a ser en la parte central. A través de esta incisura supratarsal, primero se incide la piel, seguido del músculo orbicular de los párpados, y se continúa la disección en el plano submuscular, elevando inferiormente la porción pretarsal del músculo orbicular de los párpados desde la superficie anterior de la placa tarsal hasta que se observaran, ¿no?, las raíces de los folículos del pestaña. Entonces, el objetivo era observar las raíces de los folículos de la pestaña. Entonces, luego, bajo el aumento de la lupa, se pudo visualizar que cada raíz del folículo piloso estaba girado hacia adentro. O sea, lo encontraron de esta manera, ¿no? Estaba para adentro. ¿Qué se hizo? Se liberó los tejidos circundantes mediante una disección meticulosa de cada uno, ¿no? Cada folículo. Luego, con la ayuda del nylon 2.0, se formó una barrita, ¿no? Como estamos viendo, esta cintita negra, se hizo, ¿no?, como una barrita. Entonces, ¿qué se hizo en las pestañas? Comenzaron a girarlos. La nueva posición fue en esta, ¿no? Y con la ayuda de un adhesivo como el cianocrialato, lo pegaron, ¿no? Entonces, en este caso, esto es lo que han hecho. Girar las pestañas de lo que se encontraban hacia adentro, lo giraron hacia afuera. Más adelante les voy a mostrar un video que cómo lo han hecho, ¿no?, para que me puedan entender mejor.
En el postoperatorio se transcurrió sin incidentes y las bandas de nylon también se retiraron al séptimo día de la operación. 2 años después de la operación, las pestañas no crecieron hacia adentro, como se visualiza en la imagen A y en la imagen B. Las pestañas mías mantenieron, ¿no?, su dirección normal, o sea, estaban para arriba, no volvieron hacia adentro. Entonces, este es el video que les iba a mostrar para que puedan ver o me puedan entender qué es lo que se le ha hecho a la paciente, ¿no? Aquí está. Entonces, la paciente viene, ¿no?, con su triquiasis del párpado superior y la afectación es en el párpado, en la porción central del párpado, ¿no? Entonces, la posición de sus pestañas para adentro. Como les mencioné, se le hizo una incisión supratarsal de 8 milímetros, básicamente con el objetivo de ¿qué? De encontrar, ¿no?, visualizar las raíces, de las raíces foliculares de las pestañas. Y como les mencioné, las pestañas se encontraban de esta forma, ¿no? Estaban para abajo, miren. Entonces, ¿qué se les hizo? Se le hizo una disección meticulosa de cada folículo y se giró, ¿no?, la posición de las pestañas para afuera. Entonces, esa es la nueva posición que se va a encontrar, ¿no?, las pestañas. Con la ayuda del nylon se formó una barrita, o sea, así para que sea paralelo, más o menos a 5 milímetros del párpado superior, y se usó, ¿no?, el cianoclerato para pegarlo. Entonces, así es como queda nuestra paciente, ¿no?, hacia afuera sus pestañas. Por último, la triquiasis es una anomalía común de las pestañas que afecta principalmente a la porción central del párpado inferior, pero en nuestro caso fue una afección unilateral involucrando la porción central del párpado superior. El diagnóstico de la triquiasis es súper sencillo, pero es importante conocer las condiciones que la acompañan y evaluar el grado de afectación del párpado, ya que estos van a ser los dos principales factores para poder determinar, ¿no?, el método de tratamiento para poder hacer a la paciente. En nuestro caso, la causa más probable menciona que fue la intervención quirúrgica, ¿no?, ya que a ella se le hizo 2 operaciones por su tosis congénita. Existen varios métodos, entre ellos quirúrgicos y no quirúrgicos, como en este caso. También tenemos, por ejemplo, el electrocauterio, que este es un método de tratamiento común para la triquiasis, en casos menores. Sin embargo, se va a asociarse, ¿no?, a altas tasas de recurrencias y puede provocar cicatrices, lo que lleva a deformidades secundarias de los párpados. Otro método también tenemos la ablación con láser. Entre ellos tienen una ventaja, ¿no?, produce menor inflamación y menos complicaciones. También, del mismo modo que el electrocauterio, se van a utilizar en triquiasis menor y en pacientes que tienen asociación a pemphigoide ocular. Y en lo que no se desea, ¿no?, la estimulación de la inflamación. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias a ti, Heidi, por la presentación. Realmente un tema bastante interesante, ¿no? Se suele ver con cierta frecuencia las características de estas, por demás, incómodas lesiones, ¿no?, que generan pues, incansablemente molestias a los pacientes. Qué bien, Heidi. Un gusto. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿O quieres preguntar a alguno de tus compañeros, Heidi? Es tu opción también. De repente alguno de ellos, a cualquiera, al azar. No, doctor, creo que estaba claro, ¿no? Con el video se pudo Sí, entender bastante. mejor cuál es el procedimiento que se le ha hecho en este caso. Invertir, ¿no? La orientación del folículo. Qué Sí, interesante, doctor. realmente. Nuevamente, felicitaciones, Heidi. Un gusto. Gracias, doctor. Bien, perfecto. ¿Quién modera hoy día, Doris? Ok, adelante entonces, jóvenes del grupo. Perfecto. Jacqueline, ¿estás lista? Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Ok, Jacqueline, adelante. Ya. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, a mi grupo nos ha tocado exponer lo que es el síndrome de ojo rojo. La exposición está a cargo de Acasa, Chacón, Escobedo, Herrera, Farfán y Luna. Esperemos que sea de su comprensión y le paso la voz a mi compañera Dalia. Gracias. Buenas tardes, doctor, compañeros presentes. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, respecto al síndrome de ojo rojo, este va a ser un término que engloba un conjunto de entidades clínicas, el cual se va a caracterizar por una inflamación del ojo que va a constipar un cambio de coloración en la superficie del ojo, ¿no? La que podemos evaluar a través de exámenes como por ejemplo una simple ectoscopía. Entonces, vamos a poder identificar la congestión ocular, su localización y su intensidad. El síndrome de ojo rojo es el motivo de consulta más frecuente, ¿no?, en urgencias, y la mayoría de los casos son benignos y autolimitados, pero en algunas condiciones estas tienen una alta morbilidad y son potencialmente amenazantes para la vida. Entonces, el médico debe estar atento a buscar los factores de alto riesgo en la historia clínica, ¿no?, y en el examen para poder determinar aquellos casos que pueden ser tratados en emergencia sin que intervenga el oftalmólogo y de otros que deben ser evaluados por el especialista de manera urgente, ¿no?, por el peligro inminente de pérdida visual que puede presentar el paciente. Entonces, por esto es importante hacer una buena anamnesis ocular, ¿no? Siguiente, por favor. Como mencioné, el ojo rojo se refiere a un aspecto del ojo no abierto que va a reflejar una dilatación de los vasos oculares superficiales. Respecto a su fisiopatología, se va a dar por la dilatación de los vasos oculares superficiales, ¿no?, que pueden ser resultado de una infección, de una alergia, una inflamación, de una presión intraocular. Y estos pueden estar afectados en distintos componentes oculares, ¿no? Principalmente tenemos a nivel de la conjuntiva, del tracto uveal, de la epiesclerótica y de la esclerótica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué preguntas debemos realizar al paciente para poder evaluarlo? Una de las preguntas que podemos hacer es que si se ve afectado la visión. Entonces, preguntamos al paciente si aún puede leer letras ordinarias con el ojo afectado, ¿no?, ya que los pacientes con problemas de visión no pueden ser atendidos por telemedicina como se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, estos pacientes van a requerir un examen clínico y depende de lo que hallemos, requerir una derivación en una oftalmología, ¿no? La siguiente pregunta que vamos a realizar es que si presenta una sensación de cuerpo extraño, entonces le preguntamos al paciente si siente como si hubiera algo en el ojo que interfiere con su capacidad para poder mantener el ojo abierto, ¿no? Entonces, recordemos que la sensación de cuerpo extraño va a ser un síntoma cardinal, ¿no?, de un proceso corneal activo, y vamos a tener como evidencia objetiva de sensación de cuerpo extraño en los pacientes que es incapaz de abrir o poder mantener el ojo espontáneamente, ¿no? Entonces, esto nos va a sugerir que hay una afectación de la córnea. Otros pacientes pueden referir que tienen como una sensación de picazón, una sensación de arena o como una sensación con arena en los ojos, ¿no?, con alergia, conjuntivitis viral o ojos secos, ¿no? Entonces, esto es esta sensación es subjetiva del cuerpo extraño, ¿no?, y no necesariamente va a requerir un problema corneal que requiere una derivación, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que podemos realizar al paciente es si existe fotofobia, ¿no? Para lo cual le pregunto al paciente si es sensible a la luz brillante, ¿no? Ya que los pacientes con fotofobia siempre deben estar examinados por un médico. Aquellos pacientes que tienen un proceso corneal activo van a tener signos objetivos de fotofobia, ¿no?, así como signos objetivos de sensación de cuerpo extraño. Entonces, pueden presentarse los pacientes usando un sombrero, con anteojos, por ejemplo, cubriendo el ojo afectado con la mano para poder bloquear la luz, o manteniendo la cabeza baja, ¿no?, y estar alejado de las luces o ventanas. Entonces, tener en cuenta esas actitudes del paciente, ¿no? Y o también pueden solicitar que en las luces de sala de espera estén apagadas, ¿no? El siguiente interrogatorio es sobre el traumatismo. Entonces, le pregunto al paciente si ha sufrido alguna lesión debido a un pinchazo en el dedo, una herramienta, utensilio, otro objeto, ¿no? Y si hubo un traumatismo cerrado, como por ejemplo un puño o una pelota de tenis, ¿no? Otro punto importante es preguntar al paciente si es usuario de lentes de contacto, ya que una historia de uso de lentes de contacto en el contexto de la secreción de ojo rojo, entonces debe aumentar a nosotros como médicos generales la sospecha de queratitis, ¿no?
En el caso de preguntarle también si hay secreción, además de lágrimas, que continúan a lo largo del día. Entonces, recordemos que la formación de costras matutinas, seguidas de una secreción acuosa durante el resto del día, va a ser característico de muchos procesos autoinmunizados, ¿no? Como por ejemplo la alergia, el orzuelo, la conjuntivitis viral, la conjuntivitis alérgica. Entonces, los pacientes suelen interpretar la formación de costras matutinas como pus. En caso de la conjuntivitis bacteriana y la queratitis bacteriana van a provocar una sensación opaca, ¿no? Que persiste durante todo el día y va a requerir un tratamiento específico. La conjuntivitis bacteriana normalmente no se asocia con una reducción de la agudeza visual, ¿no? Una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, y eso puede ser tratado por el médico en atención primaria, ¿no? En cambio, una queratitis bacteriana, por otro lado, puede o no estar afectada en la visión, ¿no? Pero típicamente va a causar una sensación objetiva de cuerpo extraño y fotofobia, ¿no? Y esto va a requerir una derivación a emergencia, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, si el paciente tiene, en caso de entidades palpebrales y conjuntivales, no va a provocar una sensación objetiva de cuerpo extraño ni fotofobia, ¿no? Entonces, el paciente estará sentado en una sala de examen con ambos ojos abiertos y sin verse afectado por la luminosidad ambiental que se encuentre, ¿no? Entonces, en cambio, el paciente con conjuntivitis viral o alérgica pueden tener signos o quejarse de rinorrea, una linfoadenopatía u otros síntomas de tracto respiratorio superior, ¿no? Entonces, de esta forma podemos guiarnos más o menos a qué patologías están relacionadas a este síndrome de ojo rojo, ¿no? En cuanto a la derivación, este cuadro de UpToDate nos va a mostrar una derivación de emergencia versus urgente para los ojos rojos, ¿no? Entonces tenemos el caso de glaucoma de ángulo cerrado, un ifema, un hipopión, van a estar de emergencia, a diferencia de una iritis que es urgente, ¿no? Y en la queratitis infecciosa bacteriana va a ser de emergencia, a diferencia de la viral, que va a ser urgente, como la escleritis, ¿no? Este cuadro, el siguiente cuadro nos muestra sobre los ojos rojos que pueden ser manejados por el médico de atención primaria. Entonces, los pacientes con orzuelo, chalación, flebaritis, una hemorragia conjuntival, conjuntivitis, ya sea bacteriano, viral, alérgico, ¿no? Y una abrasión también corneal, de cuerpo extraño corneal y un exceso de lentes de contacto, como habíamos mencionado, ¿no? El síndrome de ojo rojo. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que son las categorías clínicas del ojo rojo. Primero vamos a empezar por lo que es una inyección conjuntival. Si nos enfocamos en lo que es la imagen, en la parte superior izquierda, se presenta en lo que es una inyección conjuntival, se presenta lo que es una hiperemia de lo que son los vasos conjuntivales superiores. Y esta hiperemia disminuye conforme nos acercamos a lo que es al limbo esclerocorneal. Eh, la inyección conjuntival nos indica una patología en relación a lo que viene a ser el párpado y la conjuntiva. Y por lo general en este tipo de casos se habla de procesos banales. La instalación tópica, por ejemplo, de lo que vendría a ser en un colirio vasoconstrictor, lo que es una inyección conjuntival, atenúa o suprime lo que es la hiperemia durante unos minutos debido a que, como sabemos, este colirio vasoconstrictor actúa especialmente lo que es a nivel de los vasos superficiales. En el segundo caso tenemos lo que es una inyección ciliar. Lo podemos ubicar en la parte inferior derecha y como se ve en la imagen, se presenta lo que es una hiperemia conjuntival en los vasos conjuntivales profundos. Y se puede notar que es mucho más intensa a nivel de lo que es el limbo, lo que forma el conocido anillo hiperémico periquerático. Y esta está más relacionada a patologías más severas. Hablamos, por ejemplo, patologías que afectan lo que es el segmento ocular anterior, la córnea, la iris y el cuerpo ciliar, es por eso que tiene ese nombre. En este caso, en la inyección ciliar, la instalación tópica de un colirio vasoconstrictor no atenúa la hiperemia, esto debido a que la afectación ya es más de los vasos profundos. Y en el tercer caso tenemos lo que es una inyección mixta. En la inyección mixta, la hiperemia es tanto de vasos superficiales como de vasos profundos. Y además le confiere a lo que es la conjuntiva una tonalidad rojo vinosa.
La instalación tópica del colirio vasoconstrictor solo atenúa cierta parte porque actúa lo que es a nivel de los vasos superficiales, pero no de los profundos. Y en cuarto punto tenemos lo que es una inyección subconjuntival. En este caso se presenta lo que es una colección hemática subconjuntival producida por una rotura vascular. Se caracteriza por una mancha rojo-vinosa, es un proceso banal y generalmente asintomático. Siguiente, por favor. Ya, en estas imágenes podemos diferenciar cada una de las inyecciones. Tenemos la inyección conjuntival, que como les había mencionado, es una hiperemia en relación a los vasos conjuntivales superficiales. Y se nota como la hiperemia es más acentuada en la parte del fondo del saco. Y esta disminuye conforme nos acercamos a lo que es el limbo. En cambio, en lo que es la inyección ciliar, hablamos de una hiperemia de vasos conjuntivales profundos, y se nota como es mucho más intensa a nivel del limbo, lo que forma ese anillo llamado anillo hiperémico. Tenemos también lo que es la inyección mixta, eh, como ya les mencioné, es tanto de vasos superficiales y profundos. Y la equimosis conjuntival, el cual este último se produce en relación a la rotura, ¿no?, de vasos sanguíneos pequeños, y como la conjuntiva no puede absorber la sangre con rapidez, la sangre queda atrapada. Generalmente es un proceso banal. Siguiente, por favor. Ya, en esta tabla podemos encontrar una diferencia en lo que vendría a ser tanto la inyección conjuntival como la inyección ciliar. La inyección conjuntival, ya mencionado antes, es una afectación de los vasos conjuntivales superficiales, y la inyección ciliar de vasos conjuntivales profundos. El color en la inyección conjuntival es rojo vinoso y la inyección ciliar es violáceo. La forma viene a ser de un calibre variado en lo que es la inyección conjuntival y vasos ondulados. Y en relación a la inyección ciliar hablamos de vasos cortos. La localización es del plexo superficial y es más acentuada la hiperemia en lo que es el fondo del saco y menos en el limbo. Y por el contrario, en la inyección ciliar hablamos está más acentuado en lo que es el limbo. El movimiento, debido a que es más la afectación superficial, el desplazamiento de la conjuntiva se realiza al movimiento de la conjuntiva, y en cambio en la inyección ciliar, como es una afectación de vasos profundos, no hay desplazamiento. Y la instalación del colirio, en el primer caso, como hablamos de vasos superficiales, por la vasoconstricción de estos desaparece la hiperemia. En cambio, en la inyección ciliar no desaparece. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Voy a hablarles sobre la clasificación y tratamiento. Antes vamos a hacer un pequeño resumen para ubicarnos mejor, ¿no? Vamos a ver que el síndrome del ojo rojo se divide en dos, en lo que va a ser el indoloro y no doloroso. En el indoloro vamos a ver que va a presentarse con mayor frecuencia lo que va a ser la conjuntivitis. Tiene tres etiologías, puede ser bacteriano, alérgico o viral. También puede presentarse el hemorrágico, el cual se va a resolver de forma espontánea. En cuanto al síndrome del ojo rojo doloroso, vamos a ver qué puede ser. Acá vamos a marcar la pupila como un marcador, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿por qué les estoy poniendo el rango de la pupila que va entre 2 a 4 milímetros? Porque nos se va a guiar de esto como para hacer un diagnóstico diferencial. Si la pupila es normal entre estos rangos, podría tratarse de una queratitis. Si es menor que 2 milímetros, estaríamos ante una miosis, lo cual estaríamos hablando de una uveitis anterior. Y si la pupila está mayor de 4 milímetros, estaríamos en una midriasis, el cual nos estaría hablando de un glaucoma agudo. Bueno. Ah, les voy a hablar especialmente ahora de lo que va a ser el ojo rojo no doloroso. Vamos a ver, antes de esto, quisiera decir que quisiera poner dos cosas importantes. Lo primero es que la intensidad del patrón vascular no está relacionado con la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el enrojecimiento puede abrir toda la superficie de la esclerótica o localizarse en áreas separadas. Entonces, los factores que van a determinar si un ojo rojo es, puede causar alguna otra patología o alguna otra complicación sería si se presenta dolor
y si hay algún cambio en cuanto a la agudeza visual. Bueno, los síntomas principales o generales que se va a presentar ante un ojo rojo no doloroso van a ser picor, ardor, escozor o sensación de cuerpo extraño, ocular. No está asociado a lo que va a ser la disminución visual. Acá podemos hacer unas subclasificaciones. Por ejemplo, si la afectación de los párpados, si va a haber afectación a nivel de los párpados, podríamos estar ante una blefaritis. Pero si la afectación es a nivel de la conjuntiva, podría tratarse de una hemorragia conjuntiva o una conjuntivitis. Ahora, si la afectación está a nivel de los párpados, como les mencionaba, estaríamos hablando de una blefaritis, el cual es la inflamación de los folículos de las pestañas. En cuanto a los síntomas principales y signos, se podría presentar quemazón, sensación de arenilla, fotofobia leve y aparición de costras con enrojecimiento en los bordes palpebrales. Estos pueden empeorar durante la mañana. En cuanto al tratamiento de la blefaritis, se puede ver que el tratamiento de primer nivel es la higiene palpebral. Puede ser con champú con pH neutro 3 veces por día, más lágrimas artificiales. En caso de que este se complique o a un orzuelo o chalación, el tratamiento podría estar dado por compresas calientes secas y masajes 4 veces por día en un promedio de 15 días a un mes. Y si fuese necesario el tratamiento por pomada, podríamos utilizar la terracortril, el cual se utiliza 3 veces por día por 15 días. En caso de que se tratara la blefaritis a causa de un parásito, el cual sería el piojo púbico, como vemos por acá, eh, el, el tratamiento sería la extracción manual y aplicación de la pomada oftalmológica. Bueno, si la afectación es a nivel de la conjuntiva, podría tratarse de una hemorragia conjuntival o subconjuntival, en otras literaturas también llamado hiposfagma. Vamos a ver que este es por una ruptura vascular, por ser una venita. Vamos a ver que generalmente se da por esfuerzos físicos o como consecuencia de un ataque, ya puede ser de origen, ya puede ser por una tos, por un estornudo, o también también podría originarse por un trauma, el cual podría ser por un golpe. Vamos a ver que, que se va a presentar como a modo de una colección de sangre por debajo de la conjuntiva y se va a percibir como una mancha uniforme de color rojo brillante en lo que va a ser la esclerótica. Entonces vamos a ver que es bastante frecuente, pero no es dolorosa y esta no va a afectar a lo que va a ser la visión. Entre sus signos y síntomas principales podría ser, lo primero que podríamos caracterizar es que es asintomático porque no causa dolor. Ah, eh, Se puede tener una sensación de cuerpo extraño si es muy elevado esto. También puede presentarse la mancha de color vinosa subconjuntival. El tratamiento, generalmente esto es un tratamiento que se va a resolver espontáneamente en un promedio de 10 a 15 días, pero si es muy elevado y si va a producir la dificultad de cierre ocular, va a ser necesario el tratamiento mediante las lágrimas artificiales, el cual se podría usar en un promedio de 5 veces por 15 días. Algo que hay que ver en esta hemorragia, hay que tener en consideración, es que hay que ver si hay un antecedente traumático. El control, por ejemplo, es importante también tener control de la tensión arterial, la sobreedificación en pacientes con anticoagulantes orales. En cuanto a la conjuntivitis, vamos a ver que es la causa más frecuente del ojo rojo por inflamación de la conjuntiva. Se va a clasificar de acuerdo al agente etiológico. Puede ser a causa de las bacterias, conjuntivitis a causa de un virus o alérgico. Por ejemplo, si estamos hablando de a causa de una alergia, puede responder a una reacción mediada por lo que va a ser la inmunoglobulina E. Usualmente es estacional relacionada con el polvo y alérgenos, ¿no? Derivados de animales. Los síntomas principales van a ser el prurito, lagrimeo, rinorrea. Por ejemplo, si no se presenta prurito, aleja la posibilidad de que se trate de una conjuntivitis alérgica. El paciente, por ejemplo, acá puede presentar otras formas de atopía, por ejemplo, la presencia de asma, rinitis,
entre otros, ¿no? En cambio, si estamos hablando de una conjuntivitis que a nivel bacteriano, vamos a ver que la presencia ya. La presencia, acá vamos a ver que la conjuntivitis se va a presentar lo que van a ser papilas gigantes. Papilas gigantes, también vamos a ver que este es generalmente dado por lo que van a ser los lentes de contacto. Se va a presentar prurito intenso. Y si estamos hablando de una conjuntivitis por etiología de algún virus, vamos a ver que la secreción va a ser serosa, va a tener forma de folículos y el tratamiento va a ser por aire. Bueno, en conjuntivitis alérgica, vamos a ver, como les decía, va a ser por polvos, derivados de animales, los síntomas principales, prurito y lagrimeo. Y conjuntivitis virales que son frecuentes, acá por ejemplo se puede dar por dedos, instrumentos médicos o se pueden contagiar en las piel. La conjuntivitis de virus por herpes simple es aislado o acompaña de lesiones que afectan al párpado y a la piel unilateralmente en la mayoría de los casos. El tratamiento, si no existe compromiso cutáneo ni de córnea, va a ser compresas frías y agentes antivirales tópicos. Las lesiones van a usarse antivirales como el aciclovir, ¿no? En conjuntivitis dado por gonorrea, vamos a ver que esto a la alta incidencia se va a dar en neonatos. Los síntomas principales pueden ser lagrimeo, inyección conjuntival, edema palpebral, secreción moderada en la primera semana. En cuanto a los adultos, la sintomatología va a ser sensación de cuerpo extraño, secreción muco purulenta y adenopatía preauricular. El contagio es genital, mano, ojo. En conjuntivitis bacteriana, vamos a ver de que en las gram positivas generalmente va a ser por Pseudomonas pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y en gran negativas puede ser por Haemophilus influenza, el cual van a tener inicios abruptos, se contamina al otro ojo en menos de 48 horas. La secreción van a ser amarillenta de mucosa y va a presentarse la inyección conjuntival difusa. En cuanto al tratamiento, vamos a ver antibiótico de alto espectro como la ciprofloxacina y la gentamicina. En cuanto a los síntomas, vamos a ver acá que se va a presentar lo que va a ser la triada conjuntival dado por el ardor, prurito y sensación de cuerpo extraño. En cuanto al tratamiento, si es general, vamos a ver que lo principal va a ser las medidas higiénicas y obviamente no tocarse con las manos, ¿no? Si es bacteriana, puede ser por clorido bacteriano, por ciprofloxacino el tratamiento, y si es vírico, también se puede hacer lavados con suero fisiológico, lágrimas artificiales, y si es alérgico, evitar el contacto con lo que van a ser los alérgicos, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver, por ejemplo, si es algo simple, si duele o no duele. En este caso, como es de un ojo rojo no doloroso, vamos a ver que principalmente podría estar tratándose de una conjuntivitis aguda. Bueno, dentro de la otra clasificación vamos a encontrar, ¿no?, al ojo rojo doloroso. Este se va a caracterizar principalmente por la presencia, ¿no?, del dolor ocular, esto en el área de la lesión. Generalmente se irradia, ¿no?, por la zona periorbitaria y que va a corresponder al área de inervación sensitiva del nervio oftálmico. Vamos a ver que la presencia de un dolor ocular al cual va a estar asociada la disminución de la agudeza visual va a ser indicativo generalmente de una patología ocular mucho más severa. Esta clasificación, bueno, se va a subclasificar, ¿no?, en una patología inflamatoria donde va a estar la inflamación de los párpados. Dentro de ellas vamos a tener al orzuelo y al herpes zóster oftálmico. Tenemos también a la patología, ¿no?, del saco lagrimal. Ahí tenemos a la dacriocistitis aguda, a la patología epiescleral, ahí tenemos a la epiescleritis, a la patología corneal tenemos, ¿no?, a las queratitis tanto infecciosas como no infecciosas, a la patología uveal, dentro de ellas a la uveitis anterior aguda, y a la patología orbitaria, donde va a estar una celulitis orbitaria. También vamos a tener, ¿no?, a la hipertensión ocular aguda, donde va a estar el glaucoma agudo, y finalmente, ¿no?, la patología traumática. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con la patología palpebral, tenemos, ¿no?, al orzuelo y al herpes zóster oftálmico, y también al herpes simple. Vamos a ver que el orzuelo va a ser un proceso, ¿no?, como ya lo vimos,
inflamatorio supurativo agudo de las glándulas sebáceas palpebrales y que va a presentar, ¿no?, el aspecto de una formación nodular, como vemos en la imagen, en el borde libre palpebral. Se va a caracterizar por intensa reacción local y dolor. Según la ubicación, vamos a ver que existen dos tipos, ¿no?, el orzuelo externo y el interno. Como vemos en la imagen, el externo se va a producir generalmente en las glándulas sebáceas anteriores, ¿no? Estas glándulas sebáceas tanto de Moll y de Seyss, y van a estar asociadas a los folículos pilosos, ¿no?, de las pestañas. A diferencia, ¿no?, del orzuelo interno, el cual se va a producir, ¿no?, en las glándulas sebáceas posteriores, las cuales van a ser denominadas, ¿no?, las glándulas de Meibomian. En cuanto a la etiopatogenia, generalmente este es, ¿no?, de origen infeccioso, bacteriano, estafilocócico, y se va a presentar con gran frecuencia, ¿no?, asociadas a las blefaritis. Siguiente, por favor. En cuanto a la anamnesis, los síntomas principales es el dolor local, ¿no?, que se va a exacerbar generalmente a la palpación. Vamos a encontrar también una secreción purulenta tras su fistulación cutánea espontánea. Y durante la exploración ocular, los signos principales vamos a ver que inicialmente va a cursar, ¿no?, con un eritema cutáneo difuso y edema palpebral unilateral, el cual puede causar, ¿no?, una blefaroptosis mecánica, esto generalmente en los orzuelos internos. Para el diagnóstico va a ser principalmente clínico, el cual va a estar basado, ¿no?, en la anamnesis y también en la exploración ocular. En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿no?, se puede hacer un diagnóstico diferencial con el chalacio. Y en cuanto al tratamiento, generalmente son, ¿no?, las compresas calientes y a veces, ¿no?, una pomada con antibióticos que pueden ser aplicadas 2 o 3 veces al día. Se necesita también de un drenaje quirúrgico si no va a haber mejoría, ¿no?, con el tratamiento aplicado de forma local. Siguiente, por favor. Luego tenemos al herpes zóster oftálmico. Este va a ser un proceso infeccioso, ¿no?, el cual va a estar causado por herpes virus varicela zoster y que va a afectar, ¿no?, a la primera rama del nervio trigémino y el nervio oftálmico. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que la enfermedad generalmente se va a producir, ¿no?, por reactivación de este virus que va a permanecer latente en el ganglio sensitivo de Gasser. Los factores predisponentes para poder desarrollar esto son una edad avanzada, pacientes con SIDA o pacientes trasplantados o con un tratamiento inmunosupresor. Los signos y síntomas principales que vamos a ver aquí es la cefalea, el malestar general, puede haber fiebre, disestesias y dolor, ¿no?, en el área de inervación del nervio oftálmico. También podemos encontrar, como vemos en la imagen, una erupción eritematovésicular, que es hemifacial en las regiones frontotemporal y en la región orbitaria. Las manifestaciones oculares más frecuentes podemos encontrar una blefaroptosis por edema y también una conjuntivitis folicular aguda, que van a estar asociadas a vesículas del borde palpebral. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico clínico, la topografía, ¿no?, de la erupción eritematovésicular va a constituir una clave diagnóstica. También se puede hacer uso, ¿no?, de las pruebas de laboratorio. Dentro de ellas tenemos la técnica de Sant, que es el estudio de frotis, que va a ser obtenido, ¿no?, por raspado de la base de estas vesículas y que posteriormente van a ser teñidos con GIEMSA. Estos van a revelar, ¿no?, células gigantes multinucleadas y células epiteliales con cuerpos de inclusión de eosinófilos intranucleares. También el cultivo, ¿no?, del virus a través del aspirado de la base de estas vesículas que van a proporcionar el diagnóstico de confirmación. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se va a hacer uso, ¿no?, de fármacos antivirales sistémicos. Dentro de ellos tenemos, ¿no?, el aciclovir vía oral en una dosis de 800 miligramos 5 veces por día durante un tiempo de 7 a 10 días. Esto va a hacer que haya una disminución, ¿no?, en cuanto a la duración de las lesiones cutáneas y especialmente, ¿no?, en la frecuencia de las complicaciones oculares y de una neuralgia posherpética. También vamos a hacer uso, ¿no?, de las pomadas de aciclovir tópica, tanto cutánea y oftálmica, 5 veces por día. Se puede hacer uso, ¿no?, de corticoides tópicos, esto para poder controlar principalmente la inflamación ocular y también, ¿no?, una analgesia por vía oral. Siguiente, por favor. En cuanto a la patología del saco lacrimal, vamos a tener a la dacriocistitis aguda. Esta va a ser una elevación
eritematosa palpebral en el canto interno, como vemos, por infección del saco lacrimal y del tejido conectivo circundante, o también denominado, ¿no?, pericistitis. Generalmente va a estar consecutivo, ¿no?, a una obstrucción de la vía lacrimal. Esta va a ser muy dolorosa la palpación y va a presentar un reflujo material purulento por el punto lacrimal de la presión del saco. En cuanto a la etiología, vamos a ver que va a ser principalmente la más frecuente una infección bacteriana. Y en los adultos, los agentes más habituales va a ser, ¿no?, debido a Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. En niños generalmente va a predominar, ¿no?, Haemophilus influenzae. Los síntomas que vamos a encontrar en esta dacriocistitis aguda, vamos a tener a la epífora o el ojo lloroso, que va a ser el síntoma clave, ¿no?, en la patología de la vía lacrimal, que va a ser un fenómeno debido a la obstrucción de los canales colectores. También podemos encontrar, ¿no?, el dolor intenso en el canto palpebral interno o en la fosa lacrimal, que va a aumentar generalmente la palpación. Podemos encontrar también, ¿no?, malestar general, la cefalea y la fiebre. A la exploración ocular, como vemos en imagen, generalmente va a haber una tumefacción, ¿no?, eritematosa, tensa, dura, indurada, y también va a ser caliente, ¿no?, en el ángulo nasal interno, y que esta puede extenderse, ¿no?, a la porción interna de los párpados, sobre todo en la parte inferior. En cuanto al tratamiento, es calor local húmedo, 3 veces por día, se puede hacer uso de analgésicos y AINES, en este caso, por ejemplo, el ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas, o antibióticos, ¿no?, como ciprofloxacino o tobramicina cada 4 horas. También antibióticos sistémicos como la amoxicilina más el ácido clavulánico, que se da, ¿no?, en 500 miligramos cada 8 horas por un tiempo de 7 a 10 días, o también la cefuroxima o doxiciclina, ¿no? Y en niños, la amoxicilina, ¿no?, más el ácido clavulánico. Y si va a ser necesario realizar, se puede hacer un drenaje, ¿no?, a través de la piel. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, dentro de las patologías que presentaba lo que es el síndrome de ojo rojo doloroso, vamos a tener lo que es la patología epiescleral, o también conocida como la epiescleritis, ¿no? Esta patología se va a deber a la inflamación de lo que es la capa fibrosa, que se va a encontrar entre lo que es la conjuntiva y lo que es la esclera, ¿no? Lo que vamos a hablar de la parte blanca del ojo. Esta patología se va a caracterizar ya sea por un rápido inicio del ojo rojo focal, o puede ser esto por sensaciones de cuerpo extraño, y también puede presentar cefalea. Dentro de la etiología que va a presentar esta patología, vamos a tener que en un 70% de los casos puede ser idiopática. Y podemos hablar también que puede estar asociada a lo que son enfermedades sistémicas y procesos infecciosos en un 80% de los casos. Pueden ser estas enfermedades ya sea como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la poliartritis nodosa, la granulomatosis. Podemos hablar también de enfermedades inflamatorias intestinales, sarcoidosis, gota, sífilis y lo que son infecciones sistémicas, ya sea por herpes, ¿no? Dentro de los síntomas que va a presentar esta patología van a incluir lo que es el enrojecimiento, el lagrimeo y lo que es el dolor, ¿no? Este dolor va a ser va a ser muy leve. En caso de que sea grave, ya podríamos hablar de una patología como es la que es la escleritis, ¿no? Vamos a clasificar los síntomas en dos tipos, ¿no? Dentro de lo que es una epiescleritis difusa, en lo cual vamos a ver el enrojecimiento que va a implicar a toda la esclerótica, ¿no? Como podemos ver en la primera imagen. Y la epiescleritis nodosa, que vamos a hablar de un enrojecimiento que más que todo va a aparecer ya sea más nodular, lo cual va a afectar únicamente lo que es en sí un área muy pequeño, ¿no? Un área muy limitado. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico que se va a presentar o que se va a hacer hacia esta patología, se va a basar en lo que es un examen, en una historia clínica, en un examen físico, que ya
en este examen físico no suele presentar o afectar se va a ver que no afecta a otras estructuras del ojo, ¿no? Vamos a también tener lo que son los antecedentes personales y familiares de enfermedades reumatológicas que ya anteriormente les mencionaba. Que esto se puede presentar en un 30% de casos, ¿no? El tratamiento para esta patología puede resolverse ya sea así un tratamiento en el cual puede cursar ya sea de días o semanas. Se puede aplicar ya sea también compresas frías y lágrimas artificiales para lo que es el alivio sintomático, ¿no? También se le puede dar al paciente ya sea AINES orales en caso de lo que es un episodio más prolongado. Siguiente, por favor. Otra patología del ojo rojo doloroso, vamos a tener lo que es una patología corneal, ¿no? Vamos a hablar de una queratitis. Esta queratitis va a ser por la inflamación de la córnea, va a afectar lo que es la membrana transparente, lo cual va a recubrir lo que es fuera del iris y lo que es la pupila, ¿no? La queratitis puede estar asociada ya sea puede estar asociada o no a lo que es una infección. Dentro de esta vamos a tener una queratitis no infecciosa y una queratitis infecciosa. En cuanto a la queratitis no infecciosa, esta puede producirse ya sea por una relación o por una lesión relativamente menor, o ya sea por el uso de lentes de contactos durante lo que son periodos largos, ¿no? O ya sea puede presentarse por presencia de cuerpos extraños en lo que es el ojo. Dentro de lo que es la queratitis infecciosa, puede producirse ya sea por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Uno más, por favor. Ya. Dentro de las causas de esta queratitis, vamos a tener, puede verse ya sea causas por infecciones bacterianas, en lo cual vamos a denominar una queratitis bacteriana, que estos suelen ser más comunes, ¿no? Esta queratitis se presenta más que todo en personas que van a usar lo que son los lentes de contacto y sobre todo en aquellas personas que van a exceder ya sea las horas de uso que van a estar indicadas, ¿no? Por los especialistas. Otra causa, vamos a tener lo que es una infección viral o queratitis víricas, ¿no? Que esta puede ser producidas por lo que es ya sea por un virus de herpes simple o que provoca ataques recurrentes que por el estrés o trastornos del sistema inmunológico, ¿no? O ya sea por una exposición a la luz del sol. También esta infección viral puede causar ya sea úlceras corneales o ya sea por otros virus, ¿no? Como lo que es el virus de la varicela zoster o el herpes zóster, ¿no? Vamos a tener también otra causa, lo que son las infecciones fúngicas o micóticas, o también conocido como lo que es que va a provocar lo que es una queratitis fúngica o micótica o por hongos, que puede aparecer ya sea por el uso inadecuado de lo que son los lentes de contacto, ¿no? O también puede aparecer por lo que es el uso de los colirios con esteroideos, ¿no? O por la entrada de material ya sea de vegetal en lo que es el ojo. Otra causa, vamos a hablar de las infecciones parasitarias, que va a ser una de las más habituales de la queratitis por acantamoeba, ¿no? Que esta ameba en sí va a ser más microscópica y unicelular, que suele más que todo encontrarse en lo que son aguas dulces y en el suelo, en lo cual va a provocar infecciones graves. Especialmente estas infecciones parasitarias se van a presentar en personas que usan también lo que son los lentes de contacto. Dentro de los factores de riesgo que van a presentar esta patología, vamos a tener factores como son el uso de lo que son los lentes de contacto, como ya mencionaba anteriormente, que se puede dar por usos
uso de largos, ¿no? Puede haber ya sea un riesgo que surge de utilizar por mucho tiempo y no desinfectarlos de una manera adecuada o de una manera adecuada y utilizarlos mientras dormimos, ¿no? Otros factores de riesgos vamos a tener también esto que se pueden presentar en pacientes con sistema inmunitario debilitado, que esto puede estar puede estar comprometido lo que es esto debido a su enfermedad, o puede haber ya sea por pacientes que estén utilizando medicamentos que pueden ocurrir ya sea un mayor riesgo, ¿no? Que va a presentar un mayor riesgo a que presente una queratitis. Puede esto también darse por lo que es el uso de gotas o con corticoides, el mal uso de lo que son las gotas oftálmicas, ¿no? Puede ver también lo que son ya sea lesiones oculares o traumáticas, si es que hay si es que las córneas más que todo llegan a sufrir lo que es una lesión en lo que es el pasado, ¿no? Y estas, en este caso, van a ser más vulnerables a presentar lo que es una patología por queratitis. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de los síntomas que van a presentar esta patología, vamos a presentar ya sea enrojecimiento ocular, lo que es el dolor ocular, va a haber un exceso de lágrimas u otras secreciones oculares, va a haber dificultad para abrir lo que es el párpado, ya sea a causa del dolor o irritación, ¿no? El paciente puede presentar lo que es una visión borrosa, una visión disminuida, una sensibilidad a la luz, ¿no? De lo que es una fotofobia, una sensación ya sea a un cuerpo extraño. Como podemos ver en la imagen, en esta imagen es un tipo de queratitis ocular que va a generar más que todo por una interrupción en el epitelio debido a la formación de una úlcera, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es una úlcera corneal por estafilococo aéreo, ¿no? Que estaríamos hablando de una queratitis más que todo bacteriana. Siguiente, por favor. Ya. Dentro del diagnóstico que se le van a hacer a los pacientes que presentan esta patología, vamos a tener el examen ocular, que puede ser un poco incómodo para los pacientes, ¿no? Abrir el ojo durante el examen, pero es importante examinarlo, y lo cual puede también incluir en este examen ocular lo que es una prueba que prueba de agudeza visual, ¿no? Vamos a tener también el diagnóstico ya sea por un examen con una mini linterna, en lo cual el médico va a examinar el ojo para comprobar la reacción, el tamaño y otros factores de lo que es la pupila, ¿no? Otro examen vamos a tener ya el examen con la lámpara de hendidura, en lo cual el médico va a examinar los ojos con un instrumento especial, ¿no? Y va a proporcionar ya sea un aumento y una fuente de luz brillante para así detectar el carácter y la extensión de esta queratitis que va a presentar el paciente. Y el análisis de laboratorio, en la cual se puede tomar ya sea muestras de lágrimas o de algunas células de la córnea para hacer un análisis de laboratorio que determine la causa de la queratitis y así poder ayudar a un plan de tratamiento para esta patología. El tratamiento que se va a dar, primero en cuanto a la queratitis no infecciosa, el tratamiento de la queratitis va a ser según a su gravedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que son los malestares leves, producido ya sea por el rascado en la córnea, se puede utilizar lo que son las lágrimas artificiales,
que este puede ser un único tratamiento, ¿no? Sin embargo, si la queratitis llega a producir ya sea un desgarro significativo y lo que es un dolor, posiblemente vamos a necesitar ya sea un parche ocular de 24 horas y medicamentos tópicos oculares. En cuanto al tratamiento de una queratitis infecciosa, se va a dar, ¿no? Según a la causa de la infección. En cuanto a la queratitis bacteriana, vamos a utilizar ya sea, si es una queratitis bacteriana leve, podemos utilizar lo que son unos antibióticos en gotas para tratar ya sea la infección, ¿no? Y si va a ser una queratitis ya moderada o grave, es posiblemente que necesitemos antibióticos orales para así determinar lo que es una infección. En cuanto al tratamiento de la queratitis fúngica, la queratitis esta va a estar causada por hongos, lo cual vamos a requerir ya sea gotas oculares antifúngicas y lo que son medicamentos antifúngicos orales, ¿no? En cuanto a la queratitis parasitaria o por acantomoeba, vamos a utilizar lo que son antibióticos en gotas o también en los casos graves ya vamos a utilizar lo que es el paciente ya va a necesitar lo que es un trasplante de córnea, ¿no? Como podemos ver en la primera imagen, ahí vemos, ¿no?, el diagnóstico que mencionaba de lo que es la lámpara de hendidura, en la cual vamos a ver la detección, la expansión de lo que es la queratitis, ¿no? Y en la figura 5 vamos a ver una queratitis, ¿no?, por Pseudomonas aeruginosa, en la cual ahí podemos ver, ¿no?, que es una paciente en sí que presentaba ya sea que tenía, ¿no?, lo que es una pigmentación cosmética, ¿no? Y en este caso, la causa era por el uso prolongado de los lentes de contacto. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a tener también la patología uveal o lo que es una uveitis anterior aguda, ¿no? Esto se va a deber ya sea por una inflamación del tracto uveal anterior, en una zona ya sea de la parte anterior del ojo, formado ya sea por el iris y lo que es el cuerpo ciliar. Estas son enfermedades ya poco frecuentes y su importancia va a radicar en el grado de la alteración visual. El tipo de uveitis que tenga va a depender de la parte del ojo que van a estar inflamadas. En este caso vamos a hablar de lo que es una uveitis anterior aguda, que va en sí a afectar, ¿no?, lo que es el área de la parte frontal del ojo, entre lo que es la córnea y el iris, y lo que es el cuerpo ciliar. Dentro de la etiología que va a presentar esta patología, vamos a tener una etiología idiopática, otra que va a estar asociada a lo que es al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, por lo tanto puede presentar ya sea afecciones articulares como lo que es la espondiloartrosis, o puede presentar también lo que es una sarcoidosis, artritis juvenil o distintas enfermedades, ¿no? Puede ser también de una etiología infecciosa, en lo cual el paciente presenta enfermedades parasitarias como lo que es la toxoplasmosis, ¿no? O puede ser viral, como un citomegalovirus, herpes zóster, o también bacteriana, en la cual puede presentar una sífilis o enfermedad de Lyme. Dentro de los síntomas que va a presentar este paciente, vamos a tener, en esta patología vamos a tener el enrojecimiento del ojo, el dolor ocular, la sensibilidad a la luz, la visión borrosa, los puntos oscuros que flotan en el campo visual, ¿no? Más conocido como lo que son las moscas volantes, ¿no? Y lo que es una visión más que todo reducida.
Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento que va a tener esta patología van a ser ya sea un colirio cicloplégico cada 8 horas, se le puede dar lo que son los corticoides de alta potencia como dexametasona y prednisolona cada 2 horas. También va a haber una valoración oftálmica, ¿no? O periocular y sistémico, en ocasiones ya sea de inmunosupresoras. Siguiente, por favor. Continuando con otra patología, tenemos a la celulitis orbitaria. Esta es la inflamación aguda de los tejidos blandos de la órbita, mayormente de origen infeccioso, sobre todo origen bacteriano. El 90% puede ser una complicación de una sinusitis esmoidal que va a afectar estas estructuras oculares. Aquí vamos a ver una alteración de la agudeza visual, también de la pupila, ¿no? Va a haber abolición del reflejo fotomotor y midriasis en estos pacientes, algunas quemosis, fiebre, diplopía, proptosis, exoftalmo, en otras que pueden causar el malestar general. Esta se considera de urgencia, ¿no? Por lo que se pide al paciente que tiene que tener un ingreso hospitalario para tratarlo con antibióticos, corticoides intravenosos y en algunos pacientes descongestionantes nasales. Este tratamiento se debe sospechar, ¿no?, posibles abscesos, en lo cual van a ser necesarios drenajes quirúrgicos. Siguiente, por favor. Vamos a también mencionar el glaucoma, ¿no? Es importante ya que esta va a ser una neuropatía óptica, ya que va a haber muerte o apoptosis de células ganglionares retinianas que van a resultar en una excavación, como se ve en la imagen, es decir, un agrandamiento del disco óptico y posteriormente pérdida del campo visual. Por ende, la presión intraocular va a estar elevada, el cual va a ser el principal factor de riesgo, ¿no?, para que el paciente sufra de esta hipertensión ocular mayor a 21 milímetros de mercurio. Y también va a haber un daño, ¿no?, a nivel de la cabeza del nervio óptico y afectación del campo visual. Secundaria esta pérdida ganglionar. Las causas, en la mayoría de los casos, van a ser por una disminución o un bloqueo del drenaje del mismo, y en otras causas raras por un aumento de la producción del humor acuoso, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de lo que es el glaucoma de ángulo cerrado, que es el que va a causar el síndrome de ojo rojo, ya que aquí va a ser un bloqueo pretrabecular, ya que va a haber un bloqueo angular y pupilar en el glaucoma agudo, ¿no? Va a haber un bloqueo pupilar en las sinequias posteriores a la uveitis, ¿no?, la patología que vimos anteriormente. Aquí el ángulo iridocorneal, por donde va a drenar el humor acuoso, va a estar cerrado y por ende va a causar una midriasis, ¿no?, porque va a haber una atracción de estos músculos del iris. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar directamente del glaucoma del ángulo estrecho, o llamado también agudo. Los factores de riesgos, bueno, van a ser la predisposición a tener el ángulo iridocorneal estrecho, que puede ser, ¿no?, en algunos casos congénito, que va a dificultar el drenaje del humor acuoso. Aquí va a haber midriasis media, ya sea porque hay una aplicación de coliris midriáticos o de simpaticomiméticos, o también el paso de la luz a la oscuridad, ¿no?, que va a causar en esos pacientes, también mayores a 50 años, especialmente mujeres, aquellas personas que sufren hipermetropía, o también que van a tener estos cuadros subagudos de dolor ocular o visión borrosa. Entonces la clínica va a ser el ojo rojo doloroso, con una pupila con midriasis media reactiva, la triada defensiva que hay que tener en cuenta, el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo, el dolor intenso y el edema corneal, ¿no?, que en algunos casos puede presentar a estos pacientes cuando la presión llega a más de 40 o 50, ¿no? Aquí el tratamiento va a ser, en el caso de cuadros agudos, la instilación de mióticos, como la pilocarpina, también corticoides, pueden usarse también diuréticos osmóticos, como el manitol intravenoso, o inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, ¿no?, que son importantes en el tratamiento de este cuadro, y de manera
quirúrgica puede llevarse la iriditomía, ¿no? Con láser para mejorar este bloqueo angular. Como vemos aquí en la imagen, en el lado derecho, ¿no? Hay otro color, ha cambiado. El glaucoma ha causado este cambio en el color de la pupila, ¿no? Hay una presión que aumenta y por ende es el humor acuoso, ¿no? Que ha entrado en esta zona. Siguiente, por favor. Y ahí vemos, ¿no? Cómo es el tratamiento de la iriditomía, cómo se hace, ¿no? En la primera imagen vamos a ver que se observa la córnea que se ha separado del iris, cuando ya se ha realizado el proceso quirúrgico. Siguiente. También va a haber la patología traumática, ¿no? Que va a causar el ojo rojo. Pueden ser de origen contuso o perforante. El cuadro clínico puede llevar a la erosión corneal, los cuerpos extraños, los fototraumatismos, los cáusticos, o inclusive también la uveitis anterior traumática, ¿no? Vemos en la imagen, en esa imagen, en la primerita, ahí vemos la erosión corneal por elementos traumáticos, ¿no? Y hay una tinción con fluoresceína que va a determinar que hay un problema en la superficie de la córnea, ¿no? O para detectar quizás lesiones o infecciones, ¿no? Por eso el color, ese color verdoso. En la otra imagen es un ifema, ¿no? Traumático, es una acumulación de sangre que se ha acumulado tanto en el iris, en la córnea. Y en la otra imagen vemos ¿no? El trauma fotoeléctrico que se ha tenido también con la fluoresceína y nos brinda, ¿no? Esa información, cómo está dañado el ojo. Entonces pueden ser de naturaleza mecánica, física, química o corrosiva. Estos son de urgencia médica y requieren un tratamiento hospitalario o ingresos urgentes. Siguiente. Y bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Cuáles son los criterios de severidad que tenemos que conocer para tratar estas patologías. Cuando hay disminución de la agudeza visual, hay halos de colores, como en el glaucoma que hemos visto, hay dolor al movimiento ocular, hay asociaciones con dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos, hay inflamación de los párpados, irritación intensa del ojo, alteraciones de las pupilas, como hemos visto, miosis, midriasis, y también alteración de la transparencia, porque hay opacidad en la superficie ocular. El siguiente. ¿No? Y acá vemos, posterior a lo que hemos visto, si el ojo duele o no duele en las patologías. Si no duele, lo más probable es que pueda ser una conjuntivitis aguda, ¿no? Una de las causas. Y si duele, vamos a tener que ver las pupilas, si hay alteración de estas. En caso de que haya una midriasis, podemos sospechar de que haya un glaucoma agudo de ángulo estrecho, ¿no? Y en el caso de que haya una miosis, una queratitis, por ejemplo. Y en caso no haya una miosis, una uveitis anterior, que en su mayoría no causa miosis, pero sí una inyección ciliar, ¿no? Alrededor de lo que es el iris y en la esclerótica. Siguiente. Y acá podemos ver, ¿no? Patologías importantes, una tabla de resumen del ojo rojo agudo. En el caso de la conjuntivitis, un ojo rojo no doloroso, la agudeza visual está normal, hay síntomas como el escozor y puede tener el paciente, ¿no? Adenopatías preauriculares, por ejemplo, pero la córnea se mantiene aquí transparente. En el caso de la queratitis vemos que hay síntomas, ¿no? Como el dolor o la fotofobia, el comienzo es súbito, puede ser de afectación unilateral. Y vemos que, digamos, en el caso de una úlcera herpética, hay un aspecto dendrítico, como vemos ahí en la imagen, en el color azulito, ¿no? Como a modo de ramificaciones. Sospechamos de una queratitis de origen herpético. La otra imagen, la uveitis anterior, por ejemplo, puede ser de presentación unilateral, de comienzo gradual, hay dolor y fotofobia y podemos ver precipitados retrocorneales, una pupila miótica hiporreactiva. Y acá podemos ver que es una uveitis de origen autoinmune, ¿no? Que presenta pequeños precipitados que nos hacen ver de manera opaca o quizás también destellos en el ojo. Y por último vemos al glaucoma agudo, ¿no? Que estábamos viendo como última patología. Hay una visión borrosa, definitivamente por este bloqueo, ¿no? Y también halos. Pueden haber dolores severos, inclusive náuseas u otros síntomas asociados, y el paciente sí presenta la midriasis media reactiva.
y hay una dificultad para que haya un cierre de la cámara anterior. Este también es una patología urgente. Siguiente. Acá no vemos una tablita de lo que ya hemos hablado, las patologías importantes, si está o no molesta, ¿no? Si tiene dolor o no tiene dolor. Siguiente. Ya, entonces, aquí vamos a ver si podríamos participar, ¿qué patología podríamos estar viendo? Es un Bien, ojo que no tiene alteraciones en la pupila. Ujú. ese trabajo es bueno. Eso invita a todos los participantes. A ver, ha sido realmente maratónica la forma en la que han presentado Ojo Rojo, me parece muy bien. Han articulado bien los conceptos. Este espacio permite que puedan interactuar con vuestros compañeros, así que sáquenle el jugo, por favor. Estamos pendientes acá. Zaida, ¿puedes invitar a cualquiera de tus compañeros? A ver, ¿No? Y el que responde invita a otro. Con otra pregunta. Vamos. compañeros, ¿alguien quiere participar? No. Doctor, Oh, conjuntivitis. ya, ahora sí. Sí, efectivamente, doctor. Es una conjuntivitis, ya que, como hemos explicado, aquí hay una afectación en el ojo, una por una vasodilatación, ¿no? De los vasos en el ojo. La pupila se encuentra normal, como vemos. No hay características como úlceras o etcétera, ¿no? La córnea está transparente y no hay una alteración de la agudeza visual en estos pacientes, así que podríamos hablar de una conjuntivitis, ¿no? No hay un dolor en el ojo, pero sí puede haber una molestia. Pero a ver si me permites, Aida, la idea es que participen los compañeros tuyos. Ya tú has descrito, todos ustedes ya han descrito todo durante toda la tarde los diferentes tipos de patologías relacionadas con el síndrome de ojo rojo. Lo han hecho. Entonces tú pones la imagen, invitas a una persona y esa persona dice, bueno, me parece una conjuntivitis. ¿Por qué te parece una conjuntivitis? Entonces deja creo que fue Araceli. Sí, doctor. Y Araceli invita a una tercera y esta invita a un cuarto, a una cuarta persona y va opinando un poco más. Hay que sacar, obviamente ya no dicen las cosas que han dicho anteriormente. Lo que pueda venir adelante. Adelante entonces, Araceli, nuevamente haz de cuenta, la anterior. Sigamos todavía ahí, no avances. Araceli, todo lo que se te ocurra frente a esa imagen. Está bien, doctor. Pues en esa imagen no veo ninguna alteración en nada. Nada te llama la atención. Perfecto, o sea, está bien. Esto no se califica, jóvenes, esto es participación. Simplemente. Ya, a ti aparentemente... Doctor, ¿podría acotar un poco? Noeli, adelante. Bueno, debía haberte Doctor, invitado a perdón. Araceli, pero tú no estás en el grupo de exposición, ¿verdad, Noel? No, doctor. Adelante, Noel. Bueno, lo que me llama la atención ahí es ver que está la conjuntiva roja, eritematosa, no sé si se habían dicho tal vez hipervascularizada. Mm, eso es lo que más me llama la atención y también está lagrimeando, ¿no? Presencia de lagrimeo ahí, doctor. Excelente, un solo punto y vamos para permitir que el resto también participe. Perfecto. Hay una congestión, ciertamente, como tú dices, una congestión vascular. Evidentemente, la congestión vascular es muy amplia, ¿no? Es un motivo de llamada de atención al paciente. Se preocupa el paciente cuando ve el ojito rojo como cualquier persona, ¿no? Pero justamente es este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, hay congestiones localizadas, hay congestiones generalizadas.
Hay congestiones localizadas hacia inferior, superior, nasal, temporal o nasotemporal, en la zona expuesta, en la zona no expuesta. Entonces, hay que entender más o menos de acuerdo a la ubicación de la lesión, ¿no? Entonces, bien, la congestión te llama la atención. Perfecto. ¿A quién invitas, Noel? Un nombre así al toque. Yoshimardo, doctor. Vamos, Yosimardo, adelante. Si estás ahí, obviamente. Yosimardo a la 1, Yosimardo a las 2, Yosimardo a las 3. A otro más, a ver. Ingrid, adelante. Doctora, buenas tardes. Doctor, no sé si estaría bien, pero como nos, o sea, solo se ve la imagen del ojito, incluso parece que el párpado está como que como un estropión, ¿no? Un poquito. Ya. Aquí lo que Pero me creo parece. que le están Sí. evaluando con, o sea, le están jalando, no sé si por eso quizás podría ser. Exacto, están tirando del párpado inferior. Perfecto, buena observación. Perfecto, muy buena observación, Ingrid. Están tirando el párpado inferior, entonces por eso hay una ligera, pero justamente tiran del párpado inferior para poder mostrar la congestión a ese nivel. Entonces esto ya parece algo más, pero vamos. ¿A quién invitas tú? Ingrid, ¿a quién invitas? ¿A cualquiera, doctor? A cualquiera. Ah, bueno, María José Ya ya María te José dije. ya levantó la mano, bueno, te ganó y bueno, al toque. Yo invito a tal persona. No es calificado, ¿ah? Pero vamos a participar. La idea es participar. Doctor, veo que en la zona del lagrimal hay como que quisiera salir un poco de materia o quizás A es ese, signo te también refieres de una infección, ¿no? a ese Ujú. punto que están marcando con el láser. Perfecto, es Sí, exacto. secreción. Exactamente, es un Como una acúmulo de infección que secreción. está, claro. Asimismo, ya, perfecto, excelente, válido, sí. Un proceso infeccioso, Ujú. evidentemente hay algo, hay grados de infección, obviamente, y nos muestra el ojito qué tan grave es esa infección. Gracias, María José. De acuerdo. ¿A quién invitas? ¿Alguien quiere? No, invita, no sean tímidos. O tienen jurada la no invitación. Tienen miedo de, No. y al igual que nuestro amigo Yosimar, de estar ausente. ¿Ah? Recuerden que Presente, este es el doctor. espacio que Disculpe, tenemos para aprender. Yossi, ¿dónde estabas? Batido. presente, doctor. Ay, yo sí me doctor. Hay una interferencia con el internet, doctor. Sí, siempre hay problemas. Claro que sí. Adelante, Yosimar. Doctor, por favor, ¿me podría volver a preguntar, por favor? Ese es lo que no queremos hacer, pues. Tratemos de que nuestras actividades sean responsables. Estemos presentes, jóvenes. Miren, vuestros compañeros se han preparado, se han esmerado en presentar una gran, eh, una gran serie de diapositivas y te la has perdido, creo. Sí, sí, doctor. Como podemos ver claramente, ¿no? En la imagen vemos una inflamación. Hay una congestión ocular también, doctor. Es lo que quiero observar. Claro, es una congestión, ¿no? Estamos de acuerdo. Según tu percepción, cómo la expresarías esa congestión? Hemos estado conversando hace unos minutos. ¿Tenías problemas de señal solamente de emisión o también de recepción? De señal, doctor, de señal. De señal, pero no podías emitir o solamente tu problema era con la recepción o Aún se con siente ambas. cortado, doctor. Ok. Bueno, ¿a quién invitas entonces, Josimbardo? También puedes decir, disculpe, no sé, no puedo ver algo e invitas a alguien.
Ahora, mi compañera compañero Anaí Yaca. Bien, Anaí, ¿estás por ahí? Presente, doctor. Sí, sí estoy, doctor. Aquí estoy. A ver, tu opinión, Anaí. Doctor, en el borde del párpado inferior y asimismo en las pestañas hay secreciones. Sí, se evidencia, ¿no? Algunos puntos. Entonces, estas secreciones son como fragmentos de caspa o de repente de secreción, ¿no? Que se haya escarificado y estén pegadas, adosadas a las pestañas. Además, fíjense las características de las pestañas, cómo es que estas están distribuidas como arracimadas, no están juntas, como en penachos le llamamos a veces, ¿no? En la especialidad. Eso nos habla de un diagnóstico bastante frecuente, ¿no? Algo de secreción, algo eh, ¿no? Problema inflamatorio infeccioso, crónico, ¿no? Ya más o menos ustedes están pensando en un diagnóstico seguramente, pero no los voy a dar todavía, vamos a construir un poquito más. Las bases se están fortaleciendo las bases. A ver, ¿a quién invitas tú, Anaí? A mi compañera Shani. Vamos, Shani. Adelante con tu opinión. Shani tiene problemas con señal también. ¿Qué apellida Shani? Voy a tener que tomar nota de quienes tienen problemas de señal, ¿no? Para que hagamos un memorial, no sé si es para Claro, para Movistar, para Entel, Vitel. Bueno, haremos un petitorio y un pliego de reclamos para que mejore la señal a nivel nacional. Parece que no está Shani. ¿A quién invitas, por favor? Entonces, mi compañero Carlos. Ah, de Carlitos, Carlos Torres, ¿no? Sí, doctor. El único Doctor, que... doctor, buenas tardes. Sí, se toca yo. Bien, doctor, podría suponer algo, no es que esté evidenciado en la imagen, pero hay pequeños rasgos de vello a nivel de lo que es el canto interno. Podría pensar de que el paciente se ha empezado por el escosor a rascar, ¿no? No es normal, no es habitual encontrar por ahí lo que es la presencia de los pelitos, ¿no? Y también hay pequeñas costras amarillentas alrededor de lo que son los párpados, ¿no? Una costra amarillenta inferior, otra superior. Bueno, no veo bien, pero creo que en los Eso es... Gracias, Carlitos. Tu opinión es válida. Que comentas acerca de la presencia de esos vellitos que en el canto interno no son comunes, ciertamente, pero muchas personas las tienen, cuestión del hábito ya de cada personaje, ¿no? En todo caso, patológico no lo consideramos. A veces sí esta presencia de vellitos en esa zona, de pestañas en esta zona, pueden tener orientaciones distintas. Eso sí genera alguna incomodidad, ¿no? Pero normalmente, si son asintomáticos, pasan desapercibidos y no generan ninguna incomodidad. Puede haber, inclusive más grandes, en mayor cantidad, hacia ambos lados, algunos inclusive mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes, casi como del grosor de las pestañas del párpado superior, están ahí en ese espacio. El extremo agresivo de la pestaña es el extremo distal, ¿no? Todo la parte intermedia se comporta de manera anatómica y se adapta a la superficie ocular, sobre todo en esa zona de la carúncula, y pasa inadvertido, porque es anatómico, no es flexible, y se adapta sin mayor problema. Así que, por ahí tranquilos. A ver, ¿qué más nos llama la atención en este ojito? Hay una tracción del párpado inferior hacia abajo que permite ver parte de la esclera, ¿no? De la esclera inferior, ¿no?
No estamos viendo, sin embargo, la conjuntiva tarsal del párpado inferior, más que digamos, en un sexto anterior y superior, si se quiere, ese borde pequeño, que se ve hay una línea blanquecina hacia inferior, si la puedes, hacia adentro, más adelante. Ya, ese es un reflejo, es el reflejo, obviamente, que nos hace pensar que hay cierto lagrimeo, perfecto. Por delante de esa hay otra línea pequeñita. A ver, no, adelante, adelante, más, avanza un poquito más adelante, más, no, está haciendo para atrás, regresa. Esa quemosis sería, doctor. No, ya, no, hay una línea, esa línea como pintadita, como pintada esa línea blanca que tú ves ahí. Ese es el reflejo, más o menos, de la lámpara de hendidura, ¿no? Que refleja el margen de lo que llamaríamos en una posición normal de párpado, el meñisco lagrimal, ¿no? Esa es la cantidad de lágrima que está reflejando el ojito a la lámpara, ¿no? En todo caso, no es patognomónico en este momento, pero simplemente lo pongo a colación, porque entre esa línea y el borde del párpado hay un espacio que es parte de la conjuntiva tarsal. Vean cómo cambia de color esa zona, es más rosadita, ¿no? Y no tiene tanto brillo, ¿no? La incidencia de la lámpara no llega ahí. Esa es la conjuntiva tarsal. Recuerden que la conjuntiva, a nivel del globo ocular, le llamamos conjuntiva vulvar, ¿no? Esa se va hasta el fondo del saco y se repliega hacia los párpados, convirtiéndose en conjuntiva tarsal superior, conjuntiva tarsal inferior. Perfecto. Es lo que encontramos. Bueno, sigamos con el ojito. ¿A quién invitas tú, en todo caso, ahora? ¿Quién fue que participó al final? ¿Fue Anaís, me parece? Ah, no, Carlitos. ¿A quién invitas tú? Carlos Torres. Mi compañero Rodrigo. Vamos, Rodrigo, estás por ahí. Sí, doctor, presente. ¿Qué tal, Rodrigo? Cuéntanos. A ver, de repente no hay mucho que hablar acá, ¿no? Ya voy a hacerles un pequeño resumen. Mantente. A ver, comentemos contigo, Rodrigo. Este es un ojito derecho o izquierdo. Derecho, doctor. Derecho, perfecto, claro que sí. Es un ojito derecho. Hay una congestión, obviamente, en los párpados. Hay una hiperemia congestiva en ambos, superior e inferior. Está un poquito más rojo de lo normal, si comparan con la piel, ¿no? Asimismo, hay una vascularización un poquito más intensa de los vasos que están a nivel del globo ocular. Y bueno, nos parece una blefaroconjuntivitis, ¿ah? Podría ser una blefaritis solamente si es que tuviéramos solamente arracimadas las pestañitas ahí, el ojito estaría blanco. Pero ya hay una congestión de la conjuntiva y parcial, ¿no? Parcial. Y también tenemos secreción. Secreción que se evidencia a nivel de esa. Quisiéramos de repente interpretar que ese paciente despierta con mucha mayor secreción. Podría ser que despierte solo con esa secreción o de repente la coloración variaría de la secreción. Y esas cosas nos llevarían a diferentes posibilidades diagnósticas. Pero si es una inflamación del segmento anterior leve, yo me quedaría con un diagnóstico, bueno, ya se los comento, una blefaritis o una blefaroconjuntivitis, de acuerdo a la secreción y a la presencia de algunos otros signos, como son los folículos y las papilas, ¿no? Que podrían estar en el fondo del saco o sobre todo en la conjuntiva tarsal. Cuando hacemos esa eversión de párpado hacia abajo, tirando el párpado diferente, entonces jalamos y vemos las características de la conjuntiva tarsal inferior para buscar las papilas, los folículos que nos pueden orientar a algún otro diagnóstico. Ok, pasemos al siguiente caso. A ver, ya hemos hablado de la conjuntivitis, ya saben, a ver, para recapitular. Recuerden que las conjuntivitis son elementos pues, de carácter índole infecciosa, ¿no? Hay una gama amplia de gérmenes que ya han comentado que podrían estar involucrados en la génesis de esta patología.
altamente limitante por el tema de su contagiosidad, fácil contagiosidad. Personas pueden tocar cualquier objeto y ustedes tocan el mismo objeto y se contagian de inmediato. Una tos, un estornudo, tocar un objeto que haya tocado previamente el paciente contaminado, también. Es por eso que cuando hay una epidemia de conjuntivitis, generalmente en los meses estivales, nosotros ya pues tenemos que dar las indicaciones, ¿no? Como oftalmólogos o como médicos generales también, podemos ya suscribir certificados de discapacidad temporal para que las personas puedan estar en sus casas, obviamente, con su tratamiento y evitando diseminar, obviamente, este tema de la conjuntivitis. Ya sabemos ahora por experiencia propia de cómo funcionan las cuarentenas, ¿no? Y el CIT o el certificado de incapacidad temporal corresponde más o menos a una especie de cuarentena. Porque nosotros aislamos a la persona que se quede en su domicilio para evitar propagar la infección. Las epidemias conjuntivales no son antojos, son descuido de los pacientes que siguen saliendo a las calles a pesar de los diagnósticos y a pesar de las indicaciones que el médico les da. Bueno, aquellos que no saben que tienen que estar en casa, obviamente no lo saben, pero nuestra intención debería ser saberlo y comunicar a nuestra sociedad, a nuestro entorno, que cuando estás con conjuntivitis hay que manejar, obviamente, con la terapia indicada y guardar reposo con los cuidados del caso, para evitar, pues, obviamente, los contagios, ¿no? Ya en algún momento conversábamos en espacios previos que algunos de nuestros compañeros han tenido un antecedente, una conjuntivitis epidémica que no sé si arrasó con todo su colegio o solamente con el salón, pero algo así. Imagínense una actividad productiva en una fábrica de 2.000, 3.000 trabajadores. Una sola persona podría generar la diferencia, ¿no? Si es que no se toman medidas adecuadas. El índice, el ratio de contagiosidad es, pues, inherente a la misma patología, es alto. Entonces, todas las situaciones se deben considerar, amigos, cuando hablamos de la conjuntivitis. Indicar al paciente que debe lavarse las manos permanentemente antes y después de usar los medicamentos. Los medicamentos, dicho sea de paso, tienen que ser antibióticos en tópicos, no ambos tópicos, vía gotas o ungüento para la noche, porque el germen no descansa en la noche, ¿o sí? En la noche dice, ya no voy a contagiar, ya no voy a replicarme, no, pues. En la noche cuando toma sí su derecho a venganza y dice, no, hoy día voy a hacer mi réplica, voy a replicarme, voy a hacer voy a generar mi inmunidad contra ese medicamento, voy a hacer que el medicamento simplemente haga tolerancia conmigo, no me haga nada, yo pueda convivir con el medicamento. Y generamos la resistencia, ¿no? La resistencia, en todo caso, la recomendación siempre, usar antibiótico en ungüento para la noche mientras el paciente duerme y en el día sus gotas. Y el aseo fundamentalmente. El aislamiento, obviamente mientras el paciente si está sintomático, ustedes registran el motivo y el tiempo de descanso que sea necesario. Recuerden que el certificado médico es un elemento médico legal. Si alguno de ustedes en algún momento es tentado de generar un certificado médico para una persona sin saber realmente la necesidad para qué está llevando ese descanso médico, podrían incurrir en una falta grave. Uno nunca sabe hasta que vive el problema, así que ya cuando hagan el juramento hipocrático, cuando hagan su colación de grado, obviamente van a repasar, obviamente, los códigos de ética y de ontología médica, en los que van a poder repasar estos temas de dación o certificación de documentos de incapacidad temporal, ¿no? Es realmente bastante serio. Antes, obviamente, no había ningún control, pero ahora todo está articulado, ¿no? Entonces, la empresa los puede juzgar a ustedes, les puede hacer una demanda por interferir en su cadena productiva, con todo derecho, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado y mucha observancia al intentar emitir un descanso médico.
Tened cuidado, jóvenes. Vamos con la siguiente imagen, por favor. ¡Qué emoción! ¿Quién inicia? Voluntario. Vamos, Doris, adelante. Sí, sí. Sí, vamos por partes, Dorisita, para que puedan participar todos. Gracias, gracias. Gracias por tu intervención. Evidentemente, sí, pues llama la atención, ¿no? Esa zona. Antes que llame la atención la vascularización, nos llama la atención la zona pigmentada, la zona teñida, ¿no? Por el producto que bien ha definido Doris, la fluoresceína. Evidentemente, el epitelio corneal alterado tiene afinidad, ¿no? En todo caso, quien tiene afinidad por la tinción es la membrana de Bowman, ¿no? Que está por debajo del epitelio. En todo caso, Bowman tiene afinidad por este medio de tinción, que es la fluoresceína. También por rojo de Bengala, como hemos visto en las imágenes previas, ¿no? En las conjuntivitis, las queratoconjuntivitis. Entonces, para evaluar las lesiones corneales, se deben usar las tinciones de fluoresceína o rojo de Bengala, ¿no? Básicamente para poder identificar la alteración epitelial. Ok, perfecto. Acá en este caso, esta tinción nos permite identificar la característica del tipo de lesión. Como decía bien, tiene unas ramificaciones, ¿no? Como dendritas. Una úlcera dendritiforme, le diríamos en todo caso. Y está relacionada, obviamente, con una patología viral, el herpes, generalmente, ¿no? Ahí está, exactamente. Y bueno, disculpen que me robe el show, pero Lucas, adelante, no te voy a quitar a ti la oportunidad. ¿Qué más te llama la atención? No, doctor, bueno, que están pues, ¿no? En la zona corneal, entonces se clasificaría dentro de lo que son patologías de la córnea, queratitis. En este caso, por una infección viral, ¿no? Como usted lo dijo, que es el virus de herpes simple y más por la forma y la tinción que tiene, ¿no? El ojo. Y es una de las infecciones, bueno, que más se tiene que controlar, ¿no? Porque en tratamiento, porque sufre reinfecciones, ¿no? A cada rato. Y una de Recidivas, ¿no? recidivas, ajá. Exactamente, claro que sí. La queratitis herpética es un dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo si llega a evolucionar sin tratamiento, ya genera complicaciones. Puede generar una uveitis, queratuveitis, una serie de cosas, ¿no? Hay una forma de evaluar, ¿no? Cuando hablamos de queratitis o viral, ¿no? Recuerden que la inervación de la córnea es muy rica, ¿no? ¿Qué nervio óptico participa en este proceso? A ver, voy a preguntar a alguien que esté por ahí. De repente, Diego Armando. Doctor. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Estaba preguntando, creo, doctor, sobre el nervio que se afecta. Sí. ¿Quién inerva la córnea en todo caso, no? Es el nervio, el óculo, no, claro, es la parte del nervio parasimpático oculomotor, es la que hace que la pupila se cierre o abra, ¿no? Ante la luz, ¿no, doctor?
Va por ahí, va por ahí. No está tan mal. ¿Alguna otra intervención? Doctor, sí. Sí, doctor. La rama oftálmica del trigémino, doctor. Gracias, gracias. Por eso hay bastante dolor, ¿no? En la misma fotofobia te genera dolor. Ya vamos a enterar más o menos cuál es el mecanismo del dolor de la fotofobia. Pero un cuerpo extraño, una herida, cualquier lesión a nivel de la córnea genera mucho dolor realmente. En todo caso, hay una prueba que a esto iba, ¿no? Hay una prueba que se utiliza ante la sospecha de una lesión. O sea, si no tienes fluoresceína, en otras palabras, eres oftalmólogo, obviamente, o eres médico en este caso, hay una prueba que se utiliza para poder evaluar, ¿no? La sensibilidad de la córnea. ¿Recuerdan, jóvenes, lo que conversábamos antes? ¿Alguien que recuerde? La prueba del hisopo, ¿recuerdan? Esta mañana conversábamos, Jacqueline. O estaba hablando solo de repente. No me hagas sentir mala. ¿Ah? ¿Que no te estamos copiando muy bien o no te estoy copiando muy bien, perdón? Yo no estoy en su grupo de rotación aún, doctor. Ah, estás presentando nomás. Entonces me equivoqué el disparo. A ver, a ver. ¿Nadie esta mañana puede decir cuál es esa prueba, jóvenes? Bueno. Doctor, disculpe, no es en el que se acerca un objeto para tocar la parte del ojo y este se cierra. No, lo que queríamos era evaluar más o menos la posibilidad diagnóstica de la queratitis, ¿no? Sabemos que hay una lesión en la córnea, no tenemos azul de tripán, no tenemos fluoresceína, rojo de bengala para teñir, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál de los tres vamos a utilizar? El más común, la fluoresceína, ¿ya? Perfecto. Pero no tenemos. ¿Cuál es nuestro recurso? Conseguir un hisopo, ¿no? Estéril, idealmente, es lo mejor que sea un hisopo estéril, para un ojo y otro para el otro ojo. Tirar del hisopo unas cuantas hebras, unas cuantas pelusas de córnea, y primero, con uno de los hisopos, tocar el ojo sano, o si tienes solamente un hisopo, no tienes más, primero tocas el ojo sano, que no está rojo, no tiene fotofobia, el que no molesta, ¿no? Entonces tocas el ojito sano, y normalmente la respuesta es, merced a ese nervio que han descrito, la oclusión del párpado, ¿no? Siente la molestia la persona. Si haces la misma maniobra en este ojito que estamos viendo aquí delante nuestro, que tiene esa queratitis herpética, el ojo no siente. O sea, la sensibilidad de la córnea a ese nivel está alterada. No va a poder ser no siente, pues, entonces ya puedes tener tu diagnóstico ahí, queratitis herpética. Y como no tiene sensibilidad, está confirmado el diagnóstico de herpes, entonces te abstienes de utilizar corticoides de inicio, ¿no? Hasta que se revitalice la córnea y más adelante, recién con mayor cobertura, mayor seguridad, podrías utilizar esteroide corticoide. Por un tema autoinmune, y los esteroides simplemente lo que hacen es regular mucho más la inmunidad del paciente, entonces podría ser contraproducente y podría sobreañadirse gérmenes, ¿no? A pesar de que puedes tener un buen antibiótico de amplio espectro, podría ser que algunos se te escape por ahí y nos complique un poquito más. Como han visto imágenes atrás, ¿no? Muy bien, jóvenes, les agradezco por vuestra participación. Vamos a completar nuestro llamado de lista a quienes estaban ausentes. Así que vamos a compartir. Gracias. Para la siguiente, esas imágenes, Jacqueline, te agradezco. Vamos por acá. Vamos por acá.
Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hay personas que no han contestado la lista. Si están todavía presentes, les ruego no se vayan. Quienes hayan respondido, por favor, ya se pueden ir. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Que les vaya bien, un gusto. No los Gracias, estoy doctor. viendo todavía, estoy buscando. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto. ¿Está Gabriel? Está ausente, ¿no? Ok. Ausente, Gabriel. Está Julio Manuel, sí estuvo, ¿verdad, Julio? Sí, doctor, buenas tardes. Va a disculpar, he tenido un problema en mi conexión al comienzo de clase. Pero sí le respondí en la lista. Es que lo que escuchaba entrecorto. Julio, no hay problema. Muchas gracias, doctor. Ah, Buenas Max tardes. Chacón. Chao, Julio. Sí, doctor, estoy presente. Max, ok, gracias, Max.